de un proyecto que persigue un determinado fin económico, político o social, entre muchos otros factores o fines determinados. Cuando les he tomado el diagnóstico, chicos, no solamente teníamos la parte social, ¿no? Había intervenientes ambientales, tecnológicos, etcétera, o que también pueden conjugarse entre sí, ¿ya? Cada uno de estos proyectos, chicos, tiene ciertas características diferentes o que lo van a hacer diferente al resto. Pero, principalmente, como dice ahí, la parte de incertidumbre e innovación es menester de lo que es un emprendimiento. ¿Ya? Para ustedes, por ejemplo, no sé, empezar a vender masitas, digamos, en la universidad, ¿puede ser determinado emprendimiento? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué más? Hacer conocer una marca, tal vez, una marca personal. No necesariamente es hacer conocer una marca como tal, pero sí tiene ese fin económico. Y no se olviden que tiene esa cuota de incertidumbre e innovación. ¿Qué sucede si no vendemos todas esas masitas en el día? Está la incertidumbre de tener que perder el día, es decir, perder dinero, pero tiene esa cuota de innovación. ¿Qué tal si nadie lo está haciendo? O si son masitas, digamos, libres de gluten, por ejemplo, ¿no? O sea, se dan cuenta, ¿no?, de la diferencia. Ahora, quizás empezar a vender, no sé, invertir, digamos, en un puesto de estos, vender ropa, puede denominarse emprendimiento. ¿Por qué? ¿Tiene innovación? Depende. Va a depender mucho qué tipo de ropa, qué tipo de cosas se importen, etc. ¿Tiene fin económico? Sí. Puede ser que no tenga un fin político o social. Ok. Pero va a tener esa cuota también de incertidumbre. Ok. Vamos con otro que me parece interesante, de Alicia Rubio, que es igual una autora española, que prácticamente da a entender que este término de emprendimiento va a referirse a actividades de crear y dirigir una empresa o negocio con el objetivo de generar valor económico y social. Ahí ya nos está coartando un poquito, ¿se dan cuenta? Solamente nos está diciendo que es un valor económico y social, pero puede ser también ambiental, tecnológico, etc. ¿Ya? Dirigir. ¿Cuáles son de administración? Especialmente quienes han estudiado administración. ¿Cuáles son las 4 características de la administración? Aquí ya hay una, la de dirigir. Planificar. Controlar. Dirigir y organizar. Planificar. No, es lo mismo que organizar eso. Planificar, dirigir, controlar y organizar, está bien. Son las 4, perdón. Se dan cuenta que aquí nos está diciendo solamente el término de dirección. Crear, como por arte de magia, y dirigir. Pero no se olviden que tienen esas 4 características también siempre. ¿Ok? Entonces, también nos da a entender que las nuevas actividades emprendedoras van a contribuir al crecimiento económico, al impulsar el empleo, intensificar la competencia en los mercados e impulsar la innovación. Esto es importante, chicos, esto no nos está dando el otro autor, pero que hemos analizado en la anterior clase, que nuestros mercados están saturándose cada vez más, lo que hace que intensifiquemos
nuestra competencia, pero lo analicemos desde otra perspectiva, ¿verdad? No creamos el producto o servicio innovador para generar necesidad. Atacamos la problemática para generar ¿qué? Una solución a dicha problemática de parte de o para ese emprendimiento. ¿Se dan cuenta? Creamos para solucionar a nuestro segmento soluciones. No creamos necesidades que no necesita la gente. ¿Ok? Estamos dando la vuelta a la tortilla prácticamente. ¿Se dan cuenta? Redacten un concepto de emprendimiento, un concepto propio. ¿Ok? Vamos a ir leyendo. Quiero que redacten un concepto propio ustedes, tomando en cuenta varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque los emprendimientos también contribuyen al crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico en un país? Lo que hace que funcione. Es una de las rueditas del país. El crecimiento económico. ¿Ya? Ya hemos visto esos dos conceptos. Redacten un concepto propio. Con todo lo que hemos visto en la clase pasada también. Tráiganse ese grupo de... Es necesario, chicos, les voy a insistir en que tomen apuntes siempre, ¿ya? No solo saquen repito porque vamos a trabajar bastante de esta manera. Ya necesito que, y no quiero que se aprendan de memoria los conceptos, quiero que comprendan los conceptos. No me sirve que se memoricen algo, pero después se van a olvidar. No podemos ser como 25 en lista, nuevamente. Entonces, para los trabajos dentro del aula, ustedes van a poder elegir sus grupos, ¿ya? Para el trabajo grande fuera de aula, yo voy a armar los grupos de 5. ¿Quién tiene ese concepto? Bueno, para mí el emprendimiento es la creación de un proyecto innovador que tiene como fin monetizar y tener algún tipo de impacto en la sociedad. Ya, ¿ves? No se olviden del entorno, no solamente vamos a hablar del impacto económico para nosotros,
sino no nos olvidemos que tiene un impacto igual en el país o la comunidad donde ese emprendimiento se desarrolla, ¿ya? Y tiene muchos más impactos. Eso vamos a ver un poquito más adelante, pero está súper. ¿Ok? ¿Quién más? Yo puse que es iniciar un nuevo reto que tiene que ser organizado, planificado, dirigido y controlado, siempre con un fin económico, político o social. Nos falta todavía. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que para muchos autores significa ser emprendedor. Y un emprendedor también tiene ciertas características, que ahorita las vamos a explicar, que prácticamente es aquel individuo que va a tener esa visión, una idea o un sueño y va a asumir o está dispuesto a asumir ese riesgo. No se olviden que el emprendimiento siempre va a tener un puñado de riesgo mucho más alto que una empresa convencional, ¿ya? O que nosotros trabajemos en el área gubernamental o en una empresa ya establecida. Es el riesgo que el emprendedor corre. ¿A qué me refiero con ese riesgo? Puede perder absolutamente todo lo que invertimos, todo el dinero, toda la maquinaria, etc. ¿Ya? Si es que no ha sido adecuadamente una persona que quizás ha hecho previamente un pequeño estudio de prefactibilidad o de factibilidad del proyecto. ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí? Estas son las características del emprendedor. Las vamos a ir estudiando o analizando un poquito cada una. Orientación al logro. Un emprendedor, chicos, por lo general, tiende a conseguir sus objetivos de una manera estratégica, orientándose siempre a conseguir, ¿ya? O sea, emocionalmente. ¿A qué más les suena eso de orientación al logro a ustedes? Tener las metas claras. Bien, tener las metas claras. ¿Qué más? Si tus metas y tus objetivos están claros, sabes cómo lo vas a hacer. A eso se refiere también lo que es la orientación al logro. Tener un plan de la A a la Z para lograr. ¿Ya? ¿A qué le suena autonomía? Independencia. Ya. ¿Qué más? ¿A qué le suena autonomía? Autonomía para un emprendedor. No depender de los jefes, no depender de otro trabajo o prácticamente, como dicen a veces, ser tus propios jefes, pero a veces eso es lo más complicado, porque todo va a depender de ti, ¿no? Ya no depende del jefe, ya no depende del compañero. Por eso es una característica la parte de ser autónomo. La autonomía que uno tiene para organizar su horario, organizar sus objetivos, organizarse incluso los horarios. ¿Cuál es uno de los errores más comunes que cometen
los emprendedores o las personas que quieren tener ese extra o ganar algo emprendiendo. No pagarse un sueldo. No tener un sueldo por más mínimo, o sea, 1,000 pesos. Pero ese es mi sueldo. ¿Vale? Es uno de los grandes errores que cometen. ¿Cuál es la diferencia entre un hobby, un pasatiempo y un emprendimiento? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que el hobby y el pasatiempo no tiene fines de lucro, lo haces más por, pues, bueno, hablo del hobby más que nada. El hobby es netamente porque es un gusto tuyo, en cambio el emprendimiento puede obviamente gustarte, pero lo prioritario es que genere ganancias y genere un sueldo para ti. Y ya, ahí vamos a sacar un poquito. En realidad el hobby te tiene que dar plata, porque si no es un pasatiempo demasiado caro. Un pasatiempo es cuando, no sé, digamos, nos gusta. Por ejemplo, o sea, yo siento que un hobby es como lo que decía, vendo una cantidad, Ya. me da ganancias de ver publicidad y vendo y gano. Exactamente. Un pasatiempo es algo que tú más disfrutas, ¿no? O sea, por ejemplo, leer sin fines de lucro, digamos. Tú no eres un editor, tú lees porque te gusta, eso es un pasatiempo. Pero te da, ¿qué tipo de ganancia te puede dar eso? Bienestar emocional, psicológico, intelectual, pero no económico. ¿Ok? Es un pasatiempo. Y a veces cuando caemos en esto, nosotros creemos que emprender es algo que solamente nos apasiona, que solamente nos gusta y listo. Pero ¿qué pasa si no nos da ganancia? Es un pasatiempo demasiado caro. El hobby te puede dar ganancias, no necesariamente un sueldo, no un sueldo. Esa es la diferencia. No te va a dar un sueldo, no te va a dar, te da ese extra que tú necesitas, digamos, para llegar a fin de mes. Eso es un hobby. Por ejemplo, hacer unas citas, digamos, para vender en la universidad, no te va a pagar un sueldo, digamos, como tal, ¿no? Pero puede ser el inicio de un emprendimiento, ¿ok? Ese es uno de los errores que muchas veces se comete. Cuando se empieza un emprendimiento, tenemos que tomar en cuenta un sueldo para nosotros. Porque tenemos que darnos cuenta si realmente ese emprendimiento va a ser solo hobby o de verdad nos va a dar para poder subsistir mínimamente. ¿Ok? ¿A qué se refiere con autoeficacia? ¿Qué es la eficacia? ¿Qué es la autoeficacia? Bueno, primero, ¿qué es eficacia? Puedes llegar a tener un objetivo sin importar el proceso de cómo se llegó al resultado. Más o menos. Puede ser, la eficacia consiste en que lo conseguido, lo que se vaya a conseguir, vaya de acuerdo a lo planificado. Ya, ¿qué? ¿Ya? ¿Qué más? Autoeficacia prácticamente lo vamos a entender como la propia regulación, digamos, de lograr nuestros objetivos. Como les decía, es esa planificación interna que tenemos para poder llegar al objetivo o meta planteada. ¿Okay? Chicos, no se olviden, ¿qué características tiene que tener un objetivo para saber que ha sido cumplido?
esos smart que tienen que ser. Ya, porque esa es una herramienta para poder medir, ¿no ve? El objetivo tiene que ser específico, medible, que es importantísimo, lograble, archivo, que sea real, ¿no? realista. Y el tiempo, ¿no? O sea, medible, ¿a qué se refiere con medible? Por ejemplo, si mi objetivo es vender 3.000 panes al mes, o sea, 3.000 panes en 30 días, y está siendo real. Depende nuestra capacidad también productiva. Todo es una cadena, ¿verdad? Entonces no podemos como emprendedores ponernos objetivos supremamente locos. No podemos decir, tengo solamente una batidora, una heladera y solo soy yo, pero voy a vender 100.000 pancitos al mes. No es algo real. Entonces, se dan cuenta, ¿no? ¿Y cómo tenemos que analizar esta parte? Desde la capacidad productiva que tenemos, desde cuánto hemos vendido con datos históricos pasados, ¿no? ¿Cuánto hemos podido vender? ¿Cuánto hemos llegado a vender adecuadamente sin que se nos arruine el producto? En caso de que sea un producto hay un montón de factores que tenemos que analizar para poder plantearnos nuestros objetivos. ¿Ya? ¿Qué es la capacidad de asumir riesgos, chicos, para ustedes? Puede ser que, o sea, asumir de que todo lo que vale la pena, digamos, que quieres hacer crecer tus ingresos, eso tiene un costo y ese costo puede ser que puede ser mayor tiempo, mayor inversión de tiempo o mayor inversión de capital, ¿no? Okay. Estamos teniendo riesgos. Puede que funcione bien, puede que, incluso chicos, puede ser que tengamos un proyecto muy bien armado, muy bien analizado, pero hay cosas que no podemos estar o no las podemos manipular dentro de, no están dentro de nuestro control. ¿Se acuerdan del FODA? ¿No? Hay amenazas, las amenazas son lo que no podemos controlar, de por fuera del emprendimiento, de la empresa, etc. ¿Cuáles son las cosas que no se pueden controlar? El entorno capaz. Ya, o sea, el macroentorno, Sí. todo lo de fuera, pero ¿qué es lo que hace el macroentorno? Eso lo vamos a clase pasada. También la economía del país, la política. Ya, las leyes, digamos, que vayan sacando, la política, porque si bien podemos entender primero las políticas para poder abrir un negocio, puede ser que surjan nuevas leyes que están por fuera de nuestro alcance. ¿Ya? ¿Qué más? Algo bien importante que muchas veces no se toman en cuenta. La inflación. Dentro de los estudios tendría que tomarse un porcentaje de inflación de acuerdo a los estudios. Puede ser que haya una hiperinflación y ahí sí. Chao. ¿No? ¿Qué más? ¿Cuál ha sido Es el macroentorno. Sí, el macroentorno. ¿Cuál ha sido uno de los eventos, digamos, últimamente que muchos emprendimientos o empresas no han tomado en cuenta y para muchas otras ha sido el boom? La pandemia. Obviamente, empresas gigantes como Coca-Cola, etcétera, sí toman incluso ese tipo de acontecimientos dentro de sus estrategias. Pero ha sido un boom para muchos emprendimientos de educación que han generado todavía movimiento económico, pero para muchos otros ha sido así, chao. ¿Cuáles creen que han sido los negocios que más han sido afectados en la pandemia? Porque no se han previsto las reglas de no salir, de ya, hasta que se acomoden. De entretenimiento, tal vez.
de deporte, gimnasios, piscina. Ya, gimnasio, las piscinas, ¿qué más? Supermercados. Más bien eso es un terrible boom. Salías a comprar con tu número de carnet y llevabas todo el COVID. ¿Qué más? Los viajes en transporte terrestre o Ya. avión. Ok, los viajes que han sido súper restringidos. A todo eso, tener mejor capacidad de asumir esos riesgos de cosas que no podemos llegar a controlar en un futuro. Pero sí, como les decía, se tiene que tener un plan A, un plan B, etcétera, para cubrir ese tipo de incidencias. ¿Qué sucede si vuelve a haber una pandemia? Más o menos ya sabemos cómo manejarnos, pero los negocios tienen que aprender a adaptarse. El emprendedor, chicos, el emprendedor clave prácticamente puede adaptarse a las cosas que vayan sucediendo en el macroentorno. Y uno de los riesgos igual grandes es el medio ambiente. Geográficamente, chicos, ¿cómo es La Paz? Inestable. Totalmente inestable. Está construido sobre arcilla prácticamente, ¿no? Y no solo eso, sino las lluvias. ¿Cómo son las lluvias? O sea, son supremamente terribles, ¿no? Ya ha habido casos feitos en los que ha habido inundaciones, desastres ambientales que nosotros no podemos controlar. ¿Ya? Ok, pasamos al siguiente. ¿A qué creen que se refiere el locus de control interno? Es prácticamente la capacidad psicológica que tiene el emprendedor, chicos, de atribuirse a uno mismo sus logros o sus pérdidas. Es decir, si yo he logrado algo, he ganado algo, ha sido por mi mérito. Si yo he perdido algo, ha sido mi riesgo, y de ahí yo aprendo qué es lo que no tengo que hacer. A eso se refiere, en pocas palabras, el locus de control interno. Psicológicamente el emprendedor se da cuenta de eso. Puede ser que no haya tomado en cuenta varios factores y haya habido una pérdida. ¿Por qué? Es esa capacidad de asumir riesgos que tiene. ¿Ok? A eso se refiere esto. Hasta ahí, chicos. ¿Más o menos vamos? Ahora, ¿qué es innovación para ustedes? ¿A qué se refiere innovación? Innovar. Crear algo nuevo. ¿Y será que es posible crear algo nuevo desde cero? No siempre. Todo ya está creado. Puede ser que ahorita tengamos una idea súper buena y al otro lado del mundo ya está siendo ejecutado. Implementar mejoras entonces sobre lo creado. Implementar mejoras sobre lo que vamos a crear. ¿Qué más? Iba a decir actualizar, digamos. Ya, Actualizar. una mejora. También podría ser optimizar procesos. Optimización de procesos, eso puede ser una innovación, puede ser el mismo proyecto, producto, etcétera, servicio, pero ¿qué sucede si mejoramos la producción? Si mejoramos el material con el que ha sido hecho. Eso se le denomina innovación, chicos. No necesariamente va a ser el crear algo nuevo desde cero, sino mejorar quizás algo que ya existe, un servicio, etcétera. Chicos, bueno, ¿ok? Hasta aquí estamos relativamente entendibles. Ya. Los tipos de emprendimiento. No, arriba.
tenemos que entender que los emprendimientos son o tienen una gran diversidad. ¿Ya? Vamos a ver algunos tipos, pero no significa que solamente existan ese tipo de emprendimientos. ¿Ya? Pueden haber mezcla entre los tipos de emprendimiento que vamos a analizar. El emprendimiento por oportunidad. Prácticamente vamos a identificar nichos de negocio prometedores y la gente va a decidir aprovechar este tipo de necesidades o nichos, digamos, que se vayan a aperturar. Van a estar motivados con la perspectiva de crear algo nuevo o innovador o introducir, como decían chicos, las innovaciones dentro de algo que ya existe para mejorarlo, ¿ya? Aprovechando las demandas o necesidades del mercado o del nicho del mercado. ¿Podrían darme un ejemplo? Algo lo que ha pasado, que ha sido súper notorio, son los barbijos, pero no solo los normales, sino los diseños, a colores. Hasta todos sacó ahí. Eso es un emprendimiento por oportunidad, pero lo que les decía de Toto también es otro tipo de emprendimiento. Ahorita vamos a ir a eso. Por ejemplo, los mismos dueños de emprendimientos de ropa han sacado barbijos a la venta, pero lamentablemente muchos de esos barbijos eran solamente por moda, por oportunidad, ¿ok? Ahora, alguien que haya hecho desde cero, digamos, su marca, su emprendimiento como oportunidad o un negocio. No un nuevo producto dentro de una marca, otro tipo de negocio que haya nacido, digamos, de la oportunidad. Todos podemos tener web o, por ejemplo, más específicamente los canales, ¿no? O las plataformas como Yape, Altoque, por ejemplo, pero que son productos financieros de los bancos, no es un producto que está dando. ¿Qué más? Eso necesariamente no es un emprendimiento, es un producto de la parte bancaria. Un emprendimiento que haya surgido de la oportunidad, chicos, que tú hayas dicho, pucha, no hay esto, o puedo innovar o mejorar, digamos, esto, y pum. Piensa. Piensa en cosas, a ver. Sin ir lejos, por ejemplo, en la Chumani, en la entrada de Chumani, recién se ha puesto, no recién, tiene unos 3 meses, un carrito de comida. Yo no sabía lo que vendían hasta que he visto gente seducida, son mini piques. Es una oportunidad, nadie vendía mini piques en carritos de comida, ¿se dan cuenta? Eso es por oportunidad también, o sea, analizar el mercado, están innovando el plato, ¿se dan cuenta? Para llevar un mini pique. Tal vez que en Estados Unidos están famosas las scrambled cookies y aquí han abierto galletas de más superior. ¿Cómo empezó el Leti? Era súper chiquito. Incluso creo que antes era un food truck, ¿no? Creo que tenía su carrito de galletas. Luego se dio un localcito y ahora se ha mudado a otro local mucho más grande. Ese es un emprendimiento por oportunidad, ¿no?
tal vez podría ser las aplicaciones que han aparecido en la pandemia, como el, no sé, para poder hacer, digamos, llamadas, o sea, como el Zoom. No, el Zoom había antes de la pandemia. Pero en realidad se ha intensificado el uso de esas aplicaciones, ¿no? Pero ya existen. Pues lo que se estaba hablando últimamente sería no es médico a domicilio, tú pagas 70 bolivianos y un médico privado va a tu casa y te atiende. O sea, no es privado, pero es un médico personal práctico. Eso puede ser una oportunidad porque antes no teníamos, ¿no? O sea, iban a visitar los médicos muy rara vez y eso sí era un médico de cabecera o de la familia, pero por lo general, ¿qué te decían? Al consultor, ¿no ves? Igual pedidos ya no había antes de pandemia, Sí había, pero ha mejorado muchísimo y así el boom en la pandemia. pero en Bolivia creo que no. No me acuerdo, ¿sí? Creo que no había, pero ha sido su boom en la pandemia, ¿no? Pedidos ya, Django. Ok. ¿Entendemos más o menos? Hasta aquí. Creo que está bien. Entiendo. Cualquier pregunta, chicos, es ahora. ¿Ya? Entonces estoy entendiendo que, o sea, más allá de que haya mejoras en el emprendimiento, es más que nada este tipo de emprendimiento que surge algo totalmente nuevo. De oportunidad. Tú estás viendo una necesidad en el mercado y la vas a solucionar. Es oportunidad. Por ejemplo, como decía Camila, las crunchy cookie aquí no se veían. Pues tú has visto, ya existen en Estados Unidos, ya existen, pueden existir en Europa, pero aquí en Bolivia tal vez no había, o específicamente en La Paz. Entonces, ha sido un boom también de ese tipo de galletitas. ¿No? Es un emprendimiento por oportunidad. Tú estás viendo una oportunidad, la analizas y la realizas. Has visto un espacio en ese nicho de mercado y le estás solucionando una problemática a ese nicho de mercado. Quizás sí quiere esas galletas, pero no sabe cómo hacerlas, ¿se dan cuenta? ¿Okay? En este caso, digamos, tampoco estamos como que creando una necesidad. Ese método lo vamos a ver ya la siguiente semana. ¿Okay? Vamos a cambiar un poquito la metodología de cómo crear las ideas y analizar las problemáticas. Esto está, ¿ok? ¿Sí? ¿Han entendido eso? Los emprendimientos por necesidad. Aquí, como lo dice su nombre, chicos, prácticamente es cuando muchas personas o las personas en sí pierden sus trabajos, su principal fuente de ingresos, y deciden emprender como forma de sobrevivencia para generar ingresos. Tenemos que entender que hay una diferencia entre el emprendedurismo por necesidad y el de oportunidad. En el de oportunidad, chicos, es cuando vamos a analizar esa idea, vamos a hacer un pequeño estudio de factibilidad o de factibilidad y tenemos que empezar a hacer números, finanzas, estudios de mercado, etc. Cuando ocurre lo que es por necesidad, muchas veces este tipo de personas no tienen ese conocimiento previo, ¿okay? Porque muchas veces no son personas que hayan estudiado o finanzas o administración o tengan una base económica, ¿no? Para saber cómo funciona un flujo de caja. Entonces, sí hay dificultades para comenzar, para saber cuánto estoy ganando, etc. ¿Cuáles creen que son los emprendimientos que pueden, por lo general, comenzar por necesidad? Food trucks. No necesariamente. Podría ser los que venimos ropa. Bueno, cuando hay una necesidad real, digamos, de no tener otro fuente de ingreso, ¿no? Porque puede haber dos diferencias: hobby, para generar un ingreso extra, o terminar de invertir lo poco que te queda de dinero en
comprar, digamos, fardos de ropa, etcétera, y revender. Y ahí puede cambiar también el tipo de negociación que se tiene. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí sí ya la gente empieza a ser creativo como sea, digamos, ¿no? Porque necesita generar. Yo pienso que los que venden comida callejera, como hamburguesas, sanguchos, O pensiones, total. O pensiones que hayan. Puede ser que hayan nacido de la necesidad de no tener otra fuente de ingreso, quizás, ¿no? No necesariamente los food trucks, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un food truck, chicos, y una casetita, digamos, como el burguero en el 6 de agosto? ¿Conocen, verdad? ¿Cuál sería la diferencia más grande? Por lo general es como o sea, hay varios food trucks, es como una sucursal. Ya, pero el food truck tiene marca, tiene un menú muy bien establecido, ha hecho prueba y error, está para posicionar su marca. A una caseta de comida rápida o comida callejera, como los conocemos, no tiene ni siquiera marca, digamos. Tal vez el nombre, digamos, de la señora que vende, pero la cosa es que vende por necesidad también, necesita generar y es su única fuente de ingresos. Esa es una gran diferencia entre un food truck y una caseta. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de emprendimientos, chicos, creen que llega a ser por necesidad? Que no solamente, o sea, puede ser que llegue a ser por necesidad y luego haya evolucionado en eso. Ya, olvídense de las comidas. Pues la venta de garage, porque es demasiado accesible, y la venta de garage. Ya, pero igual es poco. Y objetos, ¿no? Pero puede haber evolucionado, no sé, pues a una tienda ya de objetos raros, a un acuario, etcétera, dependiendo cómo se va, cómo haya ido evolucionando comida en el mercado. ¿Qué más? Emprendimiento que sea también sostenible en el tiempo. ¿Podría ser también las tienditas de barrio? Ya, pero igual se requiere una inversión medio grandecita, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puede surgir de las necesidades? Tal vez hoteles, porque al inicio sobran, tal vez hoteles, hostales, porque al inicio sobran cuartos y bueno, preferir darlos. En realidad es un Airbnb, ¿no? Los hostales como tal, chicos, requieren muchísimo más dinero de inversión, porque tienes que cumplir ciertas cosas, incluso con Senasal, ¿no? Para dar hospedaje. Tal vez los consultores. No, porque un consultor va a postularse a consultorías dependiendo con qué tipo de empresas quieras trabajar, cuál es tu especialidad. No es que nace de una necesidad de haberte quedado sin trabajo. ¿Nos proponen servicios de limpieza? Ya, ok, las personas con servicios de limpieza que están empezando, puede ser que se hayan quedado sin su fuente principal de trabajo y te ofrecen servicios de limpieza a domicilio, obviamente a domicilio o en tu oficina, etcétera, porque necesitan generar, ¿se dan cuenta? Y de ahí ya sí puede evolucionar a algo mucho más grande, sí, efectivamente sí. Pero es a veces problemático porque muchas veces no tienen
esa educación financiera. Incluso hasta para nosotros que hemos estudiado administración, que saben de finanzas, etcétera, es bien complicado muchas veces el emprendimiento. Los taxis. Ya, los taxis, ok, es por necesidad, muchas veces, ¿no? Como vender comida, No lo puedes ampliar, digamos, en tienda de barrio, el tener comida para mascotas, pero si se dan cuenta, para abrir una tienda de mascotas iguales es una inversión relativamente grande, ¿no? Eso sería más por oportunidad en su momento. ¿Ya? Chicos, más o menos estamos entendiendo qué es un emprendimiento por necesidad. A veces, chicos, los emprendimientos por necesidad son los que más llegan a ser creativos e innovadores para solucionar los problemas de los segmentos de mercado. Porque realmente la gente necesita generar. Y muchas veces son los más innovadores. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, les hablaba de ese pequeño food truck, digamos, que ha sido por oportunidad, quizás, según lo que yo podía entender cuando me charlaba la dueña, porque no había un food truck de mini piques, digamos. O sea, nadie te vendía mini piques, porque el pique es un plato que lo solemos comer en restaurantes o en nuestros casos, suele ser grande, con muchas cosas, muchos ingredientes. Pero, chicos, sinceramente, la fila es de una cuadra. Eso es increíble. Y a veces llegas y ya no hay. En una hora o dos, la acaba todo. Es increíble la cantidad que venden cada día. A ver, ¿a qué les suena también por necesidad cuando es algo innovador? ¿Qué creen que haya nacido por necesidad? ¿El celular? ¿Por qué? No, para necesidad para el emprendedor. No, el celular ha sido algo prácticamente que antes no se necesitaba, literalmente. Los celulares eran carísimos, chicos. Valían casi $3,000, $4,000 y eran de este vuelo. Así, literalmente. Todavía yo me acuerdo del celular de mi papá, era una cosa así. Y sacaba la antena y era de 1 metro la antena, era un todo andando. Y era carísimo. Se pagaba la llamada entrante y la llamada saliente. O sea, era como que si te llamaban, se pagaba de los dos lados. Pagaba el que te llamaba y pagaba el que recibía la llamada. Era así. Y obviamente mensajes de texto, olvídense, no podía enviar ese celular. Era un walkie-talkie sí, más grande. ¿Quiénes han sido los primeros que han sacado un celular? ¿Qué marca es la primera que sacó un celular? Motorola. Eran así, gigantes, eran horribles. Pero obviamente Nokia luego ya sacó el más chiquitito, el que me imagino que todavía ustedes han conocido, el azulito, súper pesadito, que hasta ahora puede prender, su batería nunca se acababa. Pero igual, las telefónicas todavía seguían cobrando por llamada entrante y llamada saliente. Entonces era un lujazo tener un celular. No sé. Ahora realmente se ha vuelto indispensable. Y ahí arriba, también con eso, emprendimientos por oportunidad, como cuáles. Las carcasas, los cases, que venían de todo color y toda forma. Venían así con los que te lo de que silicona, que no sé qué. Ahora ven, ese es un boom en su momento y eso puede ser un emprendimiento por oportunidad, porque no muchos traían, porque no mucha gente tampoco tenía celulares. Pero
ahora también sigue siendo ya un emprendimiento que está un poco saturado. Puede ser que muchos salones de belleza pequeños o de barrio hayan surgido por necesidad. Gente que muchas veces no es estudiado, no sé qué quería, por ejemplo, ¿no? Pero sabía hacer algo y por necesidad. Pequeñas panaderías de barrio. Alguien que no necesariamente haya estudiado panadería o pastelería, pero sepa hacer tortas. Y han surgido, por ejemplo, Michelin ha surgido así, chicos, por necesidad. La dueña, que tenía que criar prácticamente a sus 3 hijos, ha empezado ella haciendo un espacio súper chiquito. Ha ido creciendo y ahora su modelo de negocio ha escalado a las bienes raíces también, porque todos los locales que ven ustedes de Michelin son comprados, no son ellos. Ha empezado a comprar los locales y si no funcionaba esa área en específico, ese local se cerraba y lo alquilaba. Listo, no perdía, no había un pierde como tal, y se mudaba a otro lugar donde compraba el espacio, estaba, digamos, en preventa y volvía a ver. Todos sus locales son comprados. Toditos. Si se expande a algún lugar, tengan por seguro que ese local va a funcionar. Y si no funciona, lo alquila. Tiene otra ganancia. Ese es un modelo de negocio también. No solamente la panadería o la pastelería que nace por necesidad, porque no, sinceramente, o sea, era en esos tiempos, esa hiperinflación, no tener una entrada fija de dinero, imagínense lo que es. Porque la panadería debe tener unos 30 años, un poquito más tal vez. Ok, entendemos aquí lo que es por necesidad y cómo puede ser también escalable. Social ambiental. De eso hemos hablado ya. ¿En qué se va a centrar prácticamente? En resolver problemas sociales y ambientales. ¿Okay? Lo he puesto en uno porque pueden ser emprendimientos o solo sociales o emprendimientos solo ambientales. ¿Ya? Pero para no extendernos tanto, lo sostengo. ¿Por qué? Porque un emprendimiento ambiental también puede generar un cambio en la sociedad o en la comunidad en la que se está desempeñando. ¿Ya? Por ejemplo, los cultivos de cacao ven infante. Tenemos uno de los mejores cacaos del mundo. Y se importa relativamente muy poco. Incluso es una de las fuentes más grandes y podemos llegar incluso a ganar más que la ganadería también, al igual que la miel. El cacao y el café también es el café yungueño, por ejemplo, es uno de los mejor valorados a nivel mundial. ¿Cuáles creen que son las características de un emprendimiento social? El impacto que van a generar los emprendedores, chicos, tiene que ser positivo. En este caso hablábamos de impacto negativo y positivo, ¿verdad? No siempre va a haber un impacto positivo de parte de muchas otras o de muchos emprendimientos si es que no están con objetivos, digamos, sociales o ambientales. Este tipo de emprendimientos tiene que tener un bien positivo, un impacto positivo tanto en la sociedad, en la comunidad donde se está desarrollando, como también en el país o la ciudad donde. Con comunidad, chicos, no me refiero solo a las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han abierto, no sé, un pequeño café ecológico, ¿no? La comunidad de ustedes, chicos, es todo lo que les conviene. Si ustedes están en Sopocachi, será pues todo el barrio de Sopocachi que se va a ver beneficiado
con lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque tienen que tener también un impacto social en lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál creen que sería un buen impacto social positivo con un emprendimiento? No solo generar trabajos o empleos, chicos. Ese empleo, ese trabajo que se genere, tiene que ser remunerado de manera adecuada. ¿Ok? No es solamente generar trabajo y dejarlos, digamos, en negro, como siempre, por lo general, ¿no? O sea, trabajos sin inscripción en el Ministerio de Trabajo o sin pago de AFP, etcétera, no es un impacto muy positivo que digamos, ¿no? Lamentablemente, por las reglas que hay muchas veces, se tiene que optar a eso. No, cero explotación laboral. ¿No? Trabajas tus 8 horas, se te paga de manera adecuada, tienes tus AFP, tienes tu liquidación, tienes esto. Es un impacto positivo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Esas fundaciones, digamos, organizaciones, yo que sé, contra el hambre o organizaciones que buscan mejorar la educación de los niños, mejorar la salud. Sí, eso se No refiere. necesariamente son emprendimientos. No te olvides que un emprendimiento también busca un rédito económico. Las ONGs, por lo contrario, puede ser que incluso a veces los proyectos salgan a pérdida. Pero sí tienen un objetivo social o ambiental bien fuerte, porque esa es su misión. Esa es su misión y su misión de entrada y sus objetivos, claramente. No necesariamente están buscando el lucro, porque lo que gana, digamos, la gente que trabaja en las ONGs es financiado por agentes externos, como gobiernos, otro tipo de fundaciones, etc. ¿no? Pero, digamos, si puede haber, digamos, dentro de las ONGs se abren ciertos emprendimientos que, digamos, dan trabajo a personas que, digamos, mi mamá trabaja en una ONG y dentro de esta ONG se abrieron ciertos emprendimientos que donde les enseñan a mujeres o a niñas de situación de calle a trabajar. Es una incubadora de emprendimientos. Eso es un proyecto, por ejemplo, pero no es con fines de lucro. ¿Por qué? Porque esos emprendimientos no le van a pagar a la ONG. ¿Te das cuenta? Muchas veces las ONGs tienen este tipo de proyectos justamente ¿para qué? Para mujeres, para niños, no sé, que han sido víctimas de una violencia, etcétera, para que puedan ellos mismos valerse por sí mismas, etc. Por ejemplo, hay otras ONGs, si no me equivoco, como la WWC, que también tienen sus sub-ONGs, ¿no? Otras fundaciones que son más pequeñas, y hay una aquí en particular en La Paz que trabaja con personas de los yungas que son cafetaleros, ¿no? Y eso ha sido un incubador igual de emprendimientos, y que ha hecho volverles a enseñar las técnicas ancestrales del cultivo del café a muchos emprendedores. ¿Para qué? Para que esa tierra no se mate sembrando coca. El cuidado ambiental de los pájaros, de las aves cafetaleras que les llamamos aquí en Bolivia, también tiene ese cuidado de parte de estos emprendedores cafetaleros. Y el café que ellos siembran se vende en los cafés de la ONG, pero esa ganancia es para ellos. Y en las bolsitas, o sea, está bien quién ha cosechado el café, quién ha sembrado el café con nombre y apellido. Entonces sabes de qué región exactamente de los yungas es ese café. ¿No? Entonces, ese es el objetivo de la ONG. No necesariamente va a recibir dinero, o sea, en realidad no recibe dinero de esos emprendedores. Lo que está haciendo es incubar ese tipo de emprendimientos para que cumplan un rol social o ambiental. Es la diferencia. Tienen ese tipo de proyectos, ¿no? Yo tengo una consulta respecto a lo que dijo
un emprendimiento social también debe aportar en cuestión a las AFPs y todo lo que conlleva un trámite que aporta a O sea, es un plus. Claro, pero en cuestión, digamos, no sé, yéndonos a Copacabana puede ser que hay turismo ahí y que incluso, no sé, eso llama mucho a los turistas, personas que no están acá y genera un movimiento económico no solamente para su población, sino también para el departamento entero y creo yo que el país. Pero no creo que esos, no sé, hay unos comunarios que te llevan hasta la Isla del Sol y que ahí te sirven los pescados que puedes encontrar ahí, la comida que ellos lo hacen. Pero eso contribuye a la comunidad. Claro, pero no, te estás confundiendo, no necesariamente. O sea, si bien contribuye a la comunidad donde viven, no es que su objetivo sea hacer un emprendimiento social. Puede que sea un emprendimiento por necesidad, porque no hay otra fuente de ingresos, pero aún así contribuye incluso a su comunidad. Pero no es su objetivo principal. Su objetivo principal es sobrevivir con esos ingresos, tener esos ingresos, y de manera indirecta está contribuyendo a su comunidad. Ahora, sería diferente si hay un emprendimiento que los engloba, por ejemplo, y sus objetivos son sociales y ambientales, es decir, cómo vamos a aportar de manera adecuada a la sociedad. Puede ser con más empleos, tener un ala de, no sé, de educación también, por ejemplo, cómo cuidamos el medio ambiente, porque tampoco sabemos cómo es el tipo de pesca ahí. ¿Te das cuenta? Puede ser indiscriminada, puede ser que pesquen más de lo que en realidad deberían pescar o de lo que necesitan pescar. ¿No? Hay muchos peros. Entonces, su objetivo no es un objetivo social o ambiental, es por necesidad, porque no hay otros ingresos, pero sí apoyan, sí están ayudando a su comunidad. ¿Por qué? Porque hay rotación de dinero. Hay una economía que sigue girando, no se ha detenido. Ya, ok, está bien. Si tienen ese tipo de dudas, chicos, díganme, así vamos, las vamos matando. ¿Ok? ¿Hasta aquí está relativamente claro? Ok. ¿Pueden darme algún ejemplo? Los emprendimientos que son de moda circular, ¿igual entrarían en esta categoría? Sí, la economía circular sí, en realidad entra dentro de lo que son los emprendimientos ambientales. Ahora, ¿a qué se refiere con moda circular? No necesariamente es solo el vender ropa de segunda mano, es crear un cambio también en esa ropa. Es ahí tener un cuidado con el residuo que deja o ese cambio que hace. ¿Okay? El recycling, por ejemplo, entra de lo que es un emprendimiento ambiental. Está rescatando ropa que iba a llegar a la basura. ¿Okay? Y le estás dando una segunda vida, un segundo uso. ¿Okay? Estamos reutilizándola, estamos no reciclándola, reutilizándola prácticamente, ¿no? Porque hay una diferencia entre reutilizar y reciclar. ¿Podrían darme otro ejemplo? Podría ser la fabricación de los vehículos eléctricos, por ejemplo. Ya. Okay. Porque estos tienen, digamos, un impacto tanto ambiental, ayuda al consumidor a ahorrar más. Ya, sí. Ok, ¿qué más? Tienen desafíos también, no se olviden, en el área de pobreza, es decir, generamos empleos, educación, salud y medio ambiente, entre otros. Ahora, lo que me decías, digamos, del turismo en Copacabana, no es un emprendimiento que todos se hayan puesto de acuerdo. Están las lanchitas, ¿verdad?, que van a las islas, por ejemplo. Son los mismos comunarios que han decidido, por necesidad, generar esos ingresos. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Y puede llegar a evolucionar a un emprendimiento social? Sí, puede llegar a evolucionar.
pero mucho depende de los objetivos que tengan. Una pregunta, ¿y las empresas del turismo? Hay diferentes tipos de turismo. Hay el turismo comunitario, que es a lo que está evolucionando, por ejemplo, el turismo en Copacabana, que ya tiene sesgos más de emprendimiento social. Están naciendo como emprendimiento social, no como un emprendimiento por necesidad. ¿Se dan cuenta la diferencia, chicos? O más o menos. Por ejemplo, el turismo comunitario es aquel que tú vas a ir y vas a enseñar a los comunarios de cierta localidad cómo tienen que tratar al turista, qué es lo que tienen que aprender, cómo tienen que tener cuidado, el no botar basura, el tener cuidado, digamos, no sé, en Tiahuanaco, por ejemplo, con las ruinas, etc. ¿No? Y hay otro tipo de turismo que es el indiscriminado, que te vale, vas, muestras y listo. Entonces, que es el que por lo general se ha explotado demasiado en Bolivia y en el resto del mundo. No hay un cuidado, no hay reglas, no hay normas que tú tengas que cuidar para poder visitar un lugar, ¿no? ¿Por qué creen que lo cerraron Machu Picchu? Porque todos entraban, ensuciaban, etcétera, y era un poco de polución prácticamente. Ya se han cerrado ciertas áreas porque aparte está cayendo. Entonces no ha habido un cuidado de parte del turista. Lo mismo está pasando en Venecia. Son millones y millones que llegan cada año y aunque no lo creamos, eso ocasiona que la misma península, digamos, esté tambaleándose, está bajando. O sea, el mar está subiendo 2 centímetros cada año más o menos. Entonces, imaginan, es por el peso de la cantidad de gente que hay. Y aparte, toda la solución también que hay, ¿no? A eso se refiere un emprendimiento social ambiental. Tiene que tener reglas, tiene que enseñar a la gente, por ejemplo, en el caso del turismo, cómo vamos a cuidar al turista, cómo vamos a enseñar al turista lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Porque en muchos lugares ya se sanciona, ¿no? O sea, si el turista bota basura, etcétera, es sancionado. En el Coliseo de Roma, por ejemplo, ha habido una refacción increíble porque muchos turistas pintarrajeaban las paredes con sus nombres, no recuerdo. Ya no puedes hacer eso. Son multas hasta de 10.000 euros, si no cárcel. Te quedas, no. Lamentablemente es así. Entonces, hay diferentes tipos de turismo. Por eso tenemos que también saber identificar dentro de en qué emprendimiento podemos. Ahora, lo que les decía al inicio, puede ser que sea un emprendimiento por necesidad, que haya nacido por necesidad, que se esté transformando en un emprendimiento social y ambiental. Si es que hay también cierta educación y ciertos objetivos que tienen que cumplir. Si es por necesidad y simplemente estás ahí para sobrevivir, por ejemplo, el día a día, ¿qué objetivos más cumplen? ¿No? Sí ha habido ONGs que han ido a Copacabana y les han enseñado a muchos comunales cómo tienen que educar, digamos, al turista, cómo mostrar las cosas, etc. Y muchos pueden pertenecer, digamos, a un emprendimiento social ambiental, pero muchos otros han nacido por necesidad, chicos, porque sinceramente no había qué más pueda generarte dinero, porque la gente necesita dinero para también sobrevivir, ¿no? Hasta ahí está relativamente claro, más o menos. Puede ser que haya emprendimientos que mezclen varias características de estas. No necesariamente que están separados. Puede ser que sea por oportunidad del emprendimiento y tenga vistas sociales y ambientales. Puede ser una mezcla. ¿Ok? ¿Pueden darme otro emprendimiento netamente social? Aquí. Netamente que sea un emprendimiento social. Ustedes conocen a quién.
Pues entre social y ambiental podría ser Senda Verde, que está más que todo enfocado a la educación ambiental para las personas que Pero llegan. más que emprendimiento, en realidad Vicky Ocio no gana de Senda Verde. Solamente es lo suficiente para que pueda ser. Senda Verde también funciona como un santuario animal, no es en realidad un emprendimiento comunitario, no es con fines de lucro. Todo lo que gana, todo lo que se puede recaudar para Senda Verde Es para los animales. es para los animales y para pagar a la gente que hace voluntariado o bueno, en realidad que trabaja, porque reciben un sueldo mínimo, pero son voluntarios, ¿no? Reciben comida, techo y donde vivir. Pero hay gente que trabaja, ¿no? Pues no es como tal un emprendimiento, es una fundación. ¿Ok? Otro ejemplo. No se olviden que tienen que tener fines de lucro. A ver, otro ejemplo, chicos. No las fundaciones.